Historia espléndida del príncipe diamante. El joven príncipe Eschams superaba al propio Khosroes en su ideal supremo de justicia y al gran Alim Tai en generosidad, tanto que se le llamaba por sus prendas el príncipe diamante. Cierto día en que distraía a sus socios cazando en lejana selva vio un gallardo gamo que no parecía sino burlarse con su ligereza de su pericia sin igual de cazador. Este, ciego por poseer animal tan bellísimo, se lanzó en su seguimiento a todo correr de su caballo, y corrió tanto, que le sorprendió la noche y todo el día siguiente y otro más sin poder alcanzarle, hasta que, llegados perseguidor y perseguido a un delicioso jardín 1000 veces más hermoso que el de Risván, le detuvo el paso un alado guardián de aquel lugar paradisíaco nunca soñado por la imaginación del hombre, y que le condujo, cuando supo quién era, a la presencia venerable de un anciano que, con su manto y corona real tirados a un lado despreciativamente, estaba medio desnudo y meditando bajo un prodigioso árbol. Yo, le dijo el anciano al extraviado príncipe, reinaba antaño, como tú hoy, en la tierra de Babil. Tengo 7 hijos que también son actualmente otros tantos reyes, y has de saber que existe además en las lejanas comarcas de Cine y de Masin una princesa de mi sangre, hija del rey Camus, hijo de Tamur, llamada Mora. ¿Qué quiere decir la única, por sus dotes personales como por su sabiduría, y que a todo el que alcanza a llegar hasta ella le propone este enigma? ¿Qué relaciones hay entre piña y ciprés? Al que responda bien le otorga todo su amor, pero al que no contesta le hace decapitar. Yo, hace ya muchos años, medito aquí, en vano, acerca del enigma, y feliz tú si al fin logras averiguarlo un día. Así habló el regio anciano, y el príncipe Eschams, loco de amor ya por solo lo que acababa de escuchar acerca de la princesa Mora, besó los pies del anciano y abandonó aquel paraíso. Al salir le encontraron sus servidores, que ya le lloraban perdido. Iré yo mismo hasta la princesa, solo y sin previas embajadas, e intentaré, para obtener su amor, el resolver el enigma. Se dijo. Anda que te andarás el solitario y regio viajero siguió no se sabe cuántos meses el camino que le trazara el anciano. Hasta que ya un día en que estaba a punto de caer exhausto alcanzó a ver una ciudad y un palacio más alto que una montaña, palacio almenado por los millares de cabezas de reyes y de príncipes que fracasaran en la loca aventura. Sobre la cerrada puerta de oro de la ciudad lucía un tamborcito exornado de pedrería, igual que sus palillos, y una inscripción, toque, si sabe, este tambor el hombre de sangre real que desee ver a la princesa Mora, reina de estos dominios. Al mismo tiempo halló a su lado al anciano rey Camus, que había llegado solícito para ver si con sus consejos podía salvar a Eschams de una muerte segura. El noble anciano, antes de que Eschams se lanzase a la aventura temeraria, le aconsejó que, para prepararse y purificarse, aguardase al menos 3 días. Después Diamante se lanzó a tocar el tambor de un modo tal que hizo retemblar hasta sus cimientos al castillo y a toda la ciudad, cuyas puertas se abrieron por sí mismas dejando paso franco al héroe. Pero este no por eso vio a la princesa Mora, pues que entre la ciudad y su ciudadela corría bajo jardines deliciosos un canal profundísimo, en el que el rey se arrojó sin titubeos para ganar a nado la otra orilla, donde, en efecto, pudo ver sin ser visto a la princesa rodeada de sus ninfas y en todo el esplendor de su hermosura, hermosura que le cegó los ojos y se le clavó en el corazón. Dispuesto a jugarse el todo por el todo y fingiéndose loco salió de su escondite el príncipe, y fue tal la sorpresa que produjo en Mora y en sus ninfas su hermosura, que exclamaron a porfía, es un ángel, es un ser caído del otro mundo, y Rama de Coral, la nodriza de Mora, le acogió compasiva diciendo, sí, es un loco, es decir, un santo. Como tal loco santo se le dejó vagar a su plena libertad por el jardín. Rendida de amor por el joven Rama de Coral, le hizo bien pronto su confidente, y así pudo saber cuánto podía interesarle para sus planes futuros, esto es,
que bajo el lecho de marfil de la princesa dormía todas las noches, guardándola o más bien vampirizándola, un negrazo descomunal y sombrío, huido de la ciudad de Bak-Bak, y para que nunca lograse el amor de un príncipe digno de ella había inventado, para alejarlos a todos, el famoso enigma. Tienes, le dijo, pues, que ir, si quieres conquistar a la princesa, hasta dicha ciudad de Bak-Bak. Inútil es añadir que al saber esto, el joven se puso inmediatamente en camino de la ciudad remota. No tardó Diamante en tropezar en sus ciegas andanzas con un hipócrita derviche de verdes vestiduras que le salió al encuentro y a quien aquel, engañado de sus virtudes por su traje, le suplicó le condujese si sabía hasta Bak-Bak, como Kisr, el guardián, lo hiciera antaño con otros viajeros heroicos. En el centro de la montaña de Kaf, del Kafaristán, allí donde por dentro y por fuera habitan los Gen, los Merz y los Efrites, le dijo el derviche, se halla la ciudad que buscas y para la que, después de viajar un día y una noche, hay 3 únicos caminos. Si tomas el camino de la izquierda, que es el mejor, sufrirás grandes molestias y vejaciones, si el de la derecha, te arrepentirás acaso de seguirle, y si el del centro, algo muy espantoso te acontecerá. Y cogiendo un puñado de polvo añadió, que me vea yo reducido a polvo si tú llegas a la meta ansiada. El joven creyó, sin embargo, mejor tomar el camino del medio, donde bien pronto vio que reinaba siempre un viento huracanado imposible de contrarrestar. Para huir de tal angustia, trató el príncipe Diamante de penetrar en un jardín cuya puerta estaba cerrada por un enorme bloque de granito que a duras penas logra remover, venciendo al negrazo que le custodiaba. Allí ya en el jardín le sorprendió el ver manadas enteras de gamos con cuernos de oro incrustados de piedras preciosas, con ricos ropajes bordados sobre los lomos y con brocados de tisú al cuello, haciéndole extrañas e inteligentes señas de que no siguiese. A pesar de ello el intrépido sigue y se encuentra con la joven Latifa, seductora hechicera que, después de contarle su larga historia, aquí omitida, le invita en sus seducciones a que renuncie a su empresa y se quede con ella feliz. En un momento de ofuscación pasional el joven la sigue, pero ella, empuñando pérfida un báculo en forma de serpiente, pronuncia sobre él ciertas palabras mágicas que al punto le convierten en un gamo más de los del jardín. Consciente el joven, aunque tarde, de su desgracia, gamo ya, y todo, salta la tapia para huir, pero se vuelve a encontrar mágicamente siempre incorporado a su rebaño en el encantado jardín. Por fin se escapa el metamorfoseado joven por unos bancales, cayendo en un segundo jardín, el de Gamula, hermana menor de Latifa, quien, compadecida de su estado, le da a comer cierta hierba seca de su electuario mágico, y tirando del áureo cordón o collar que del cuello del cérvido pende, logra restituirle a su primitivo ser. Quédate a mi lado, oh hermoso joven, le suplica con apasionadas lágrimas la ninfa, pero el joven, consciente de su misión errática, se niega, y entonces ella le da 7 trajes de lino y las 4 cosas heredadas. Quiero decir, el arco de oro, del profeta Salch, cuya flecha traspasa la coraza más fuerte, la espada de acero, capaz de hender hasta las rocas, el escorpión de Soleimán, cuya picadura es mortal e instantánea, y, en fin, el puñal de jade de Tammuz, que preserva a su poseedor de todo ataque, por la virtud oculta de su hoja. Gamila añadió estas palabras, no podrás, a pesar de todo, llegar a Bak-Bak si no te ayuda en tu empresa mi tío Alcimurg, ni a este último tampoco podrás acercarte siquiera a menos que estés congraciado con Tak-Tak, el negro custodio de mi tío, regalándole las 4 cosas dichas. Aquí vienen luego en la historia las 1000 peripecias, tales como el encuentro con los 40 negros, a quienes vence merced a la espada, y con Mac-Mac, otro negro a quien despacha gracias al puñal, y hasta con Tak-Tak mismo, jefe de todos, al que remata con las flechas del arco, extrayéndole luego su corazón malvado la propia reina Asisa, a la que tenía esclavizada, y quien, libertada, hace profesión de fe y de amor al joven príncipe.
Después siguen las aventuras del jardín de Alsimurg el volador, gigante que, según su sobrina, le habrá de mostrar su agrado si al despertar abría el ojo derecho y su temible odio si abría antes el izquierdo, pero que despertó abriendo los dos a la par y tratando de humillarle. Sin embargo, al ver las armas invencibles de Diamante, el gigante aéreo se le prosterna como siervo. ¿Qué vienes a buscar aquí?, le dice humildísimamente, e informado, se decide a servirle de guía hasta Bak-Bak, a través de desiertos y peligros, añadiendo, buscaré algunos asnos, kebabs, para mi merienda, y yo mismo te llevaré sobre mis hombros a nado sobre los 7 océanos que habremos de atravesar. Y diciendo esto, tomó viento por sus deformes narices, e inflándose como un globo, hizo buque de su propio vientre, emprendiendo, con su carga, la ruta de Occidente. Llegan así los dos viajeros, a los 7 días, a la ciudad de Bak-Bak, patria del sombrío negro de cabe el lecho de marfil de la princesa, y allí el gigante Alsimurg le deposita blandamente, entregándole como talismán un mechón de pelos de su barba para que pueda evocarle en momentos de angustia. Diamante encuentra a Faras, gallardo joven con quien hace recíproco pacto de sangre, y por él averigua también, espantado, que allí está ordenado por el rey el que sea matado en el acto quien pronuncie las dos palabras, piña y ciprés, nombres respectivos del rey y de la reina. Diamante va hasta el rey, a quien regala la enorme perla roja, quinto de los talismanes de Garnila, y después de contarle su vida de viajes y peligros le hace la terrible pregunta consabida, a lo que el rey monta en cólera y le condena a muerte, no sin obligarle a presenciar una escena necromante de su esposa Piña ante la cabeza cortada de un negro. Pero constreñido por la magia del talismán, al fin le cuenta toda la historia, que se reduce, en compendio, a que Piña era la hija de un rey y había sido regalada al rey Ciprés por dos viejas ciegas a quienes éste había sacado de una cisterna donde las entraran los genes de la primera región del aire. Las viejas, en efecto, le habían revelado que en tal sitio de no sé qué río pastaba una vaca roja y blanca, cuya boñiga, pasada por los ojos de cualquiera, le producía la clarividencia. Gracias a esta inapreciable facultad pudo encontrar Ciprés a la oculta partícula de belleza, por otro nombre Piña, hija de un gran rey de aquellos gines prodigiosos, con quien vive feliz una luna entera, al cabo de la cual el padre lo sorprende y condena a la hoguera, pero ungidos ellos por el aceite de la serpiente faraónica, se encuentran en medio de las llamas tan frescos como en un jardín de Edén. Respetados así por los geni, sus súbditos, desde entonces, son llevados triunfalmente por los aires en carro de oro a Bak-Bak. Una noche, después de esto, añadió el rey Ciprés, advertí por la frialdad de las manos y pies de mi esposa Piña, que ella, sin duda, era bruja, y como tal viajaba de noche en su doble a larguísimas distancias, cosa que corroboré al pasar y ver en mis cuadras flacos y extenuados a mis caballos del viento. Escupiendo la siguiente noche el narcótico de Bruce que me daba, pude seguirla hasta una derruida casa en medio de un desierto espantoso, donde 7 negros genios le aguardaban para gozar de sus favores, con no poco placer de ella. Ciprés mató a 5 de ellos y se llevó vivo al sexto para decapitarle en presencia misma de la infiel, pero se le escapó el séptimo, que en las comarcas de Sin y Masin del rey Tammur Ben Kadmu se ocultó, y oculta hasta hoy, bajo el lecho de la princesa Mora. Sabido ya esto el joven, que era todo cuanto necesitaba saber, se despide de Fara, su hermano de armas, quemando pelo del gigante, retorna a través de los 7 océanos como había venido, y luego a las moradas de Aziza, Gamila y Latifa hasta la ciudad y castillo de Mora, el de los millares de cabezas cortadas. Repica el tambor de la entrada como antaño, y da la respuesta del enigma de las relaciones entre Piña y Ciprés, o sea que no podían ser peores que lo que eran porque eran las de un hombre y una genia hija de genia, habiendo merecido aquella ya su justo castigo. ¿Quién te ha enterado de lo que no debe saber una virgen?, le dice su padre el rey, encolerizado, y entonces el sexto negro es descubierto y decapitado,
mientras que el príncipe Diamante con sus 5 esposas se presentó triunfal en la corte de su padre, que ya le creía muerto muchos años ha. La descendencia de Diamante fue luego la más maravillosa de todas las de la tierra. A continuación algunos comentarios acerca de la simbología. El entronque del cuento del príncipe Diamante está por un lado en el de la princesa subterránea Yamlika y por otro con los demás del capítulo 11. En uno como en otro se ofrecen a la perplejidad del héroe los 3 caminos únicos de la vida, a saber, el de la izquierda o de la magia negra, aconsejado por el hipócrita derviche como el mejor, pese a sus crueles resultados postreros, el de la derecha o de la magia blanca, en el que tantos retroceden aterrados, y el de la vulgaridad o del centro, camino ancho y espacioso seguido por la inmensa mayoría de los humanos, camino que les expone, como a Diamante, o como a Apuleyo del asno de oro, a verse transformados en bestias por las lavas o lalifas del mundo, como también viésemos en la ciudad muerta del mito del príncipe Bede, al tratar de los Merds en el capítulo 8. Del mismo modo en entrambos cuentos aparece el escorpión, el anillo salomónico y las demás joyas mágicas consabidas, el enigma de quién, cuándo y dónde, característico de todas las esfinges del misterio, la gran isla de Bak-Bak, o de los 7 mares, por otro nombre la Isla Blanca, que sólo puede ser abordada por quien sea señor ya de hombres, genios, aves y cuadrúpedos, el venerabilísimo Ofano Canún, meditando como el Bude bajo el árbol de Bodhi de la sabiduría inalcanzable, los miles de monstruos de los 4 reinos que oponen resistencia al respectiva héroe, el poderoso genio Kislo Alcimurg, verdadero señor del viento, los tratos de aquellos con hijas de los genios y sus peligros consiguientes hasta obtener por la Yatsin y Vidya, como se ha dicho, el poder sobre ellos, el bloque que cierra la entrada, como en el cuento también de Juanillo el oso, etcétera, etcétera. Pero sobre tales concordancias tiene varios detalles de inestimable valor que conviene puntualizar. Es el primero de estos detalles la presentación, al comienzo, del consabido gamo, o damas en latín, símbolo de la insana curiosidad del candidato a la iniciación y también del culto lunar de Diana, la luna. Gracias a ello, tropieza al fin el héroe, bajo el árbol de Bodhi, al maestro de sabiduría, de quien recibe los informes o enseñanzas de ocultismo para su camino. Su desprecio hacia las pompas del mundo está expresado por el cetro y corona dejados a un lado, cual las despreció Sakyamuni. Al empezar el candidato a recorrer el sendero, se le opone en el acto el formidable enigma de esta vida, pues que, como luego se ve, la relación entre piña y ciprés es sencillamente la de este con esotro mundo de lo astral y de sus genios, que es este mundo mismo, aunque invisible, a menos de que purifiquemos nuestros ciegos ojos, logrando la clarividencia, con la boñiga de la vaca, es decir, con lo más inferior y pobre de la doctrina lunar o de yo, precedente de la solar, que sólo se obtiene con el trato y asimilación perfecta de la sabiduría perdida. En el centro de la montaña de Kaf, o sea en el Kafaristan y el Ladakh o pequeño Tíbet, está la ciudad blanca o del Bak-Bak, la verdadera Kaaba o clásico centro iniciático parsi e hindú, le dice al héroe el derviche, y, en efecto, allí está para nosotros los teósofos modernos, pues que allí viven, retirados del mundo y entregados tan solo a velar por la desvalida humanidad. Algunos adeptos sublimes de la logia blanca que es la blanca y simbólica Wak-Wak de la tradición aria y seguirá siéndolo mientras aliente la raza augusta de nuestros progenitores. Una atenta lectura de la vida de H.P. Blavatsky en el capítulo 7, que a su viaje al Ladakh consagramos en el libro Una mártir del siglo XIX, nos dispensará aquí de más explicaciones acerca de esta asombrosa enseñanza, más que simple coincidencia al uso, de algo tan consolador y sublime como la indudable existencia, ayer, hoy y siempre, de esos maestros o mahatmas, protectores muros de diamante de la humanidad contra las insidias astrales que quieren precipitarnos. Qué asombrosa profundidad filosófica e histórica no encierran, pues, los pretendidos cuentos de niños de ese libro de las 1001 noches, cuyo verdadero nombre de Ioi,
Mil una y noche no es sino el desvelo de Isis, como en la introducción dijimos. El segundo inestimable detalle del cuento de Diamante es el relativo al vampirismo necromante de la reina Piña, vampirismo que tiene su eco en la historia del joven de la yegua blanca, que es como sigue: Sidi Nemán, gran amante de la soledad, ve en el mercado de esclavas cierto día a una blanquísima y rubia joven de las islas del norte, a quien liberta desposándose con ella. Lo que más le sorprende pronto en la esposa es que solo come al día 4 granos de arroz. Preocupado, la vigila y advierte al fin que, por las noches, después de propinarle un narcótico, escapaba como un fantasma a través de las calles y luego de los campos deshabitados, hasta el lejano cementerio segundo de la ciudad. Ya allí, presa el joven Nemán del mayor de los espantos, ve acercarse a su esposa la forma sepulcral de un terrible gula que la ofrece un cráneo humano recién separado de su tronco y en el que la pérfida, que aparentaba no comer más que 4 granos de arroz, clava los dientes con fruición de hiena, royéndole entre mal comprimidos gritos de fruición. De repente advierte la presencia de su esposo y, lanzando un terrible conjuro, le transforma en perro y le echa a puntapiés. El pobre Sidi Nemán, así metamorfoseado, no tiene otro recurso que el de refugiarse en una carnicería primero, y luego, por los malos tratos del carnicero, en la panadería de enfrente, donde el panadero se apiada de él. Días más tarde, una compradora trata de hacer pasar una moneda falsa de plata y el inteligente perro la rechaza con su pata entre el asombro general. Para convencerse aún más el taonero de la misteriosa virtud de su perro, hace traer todas las monedas falsas que puede, las cuales al punto fue separando éste de igual manera. Una vieja que ve el prodigio le dice: «Sígueme». Y ya en su casa, por el acostumbrado procedimiento mágico que es del caso, su hija, que es bruja, le restituye a su primitivo ser de hombre y se casa con él, no sin antes convertir en yegua a la perversa. Por supuesto que todos los cuentos de este capítulo vienen a constituir algo así como el precedente de las necromancias que se leen en El Conde de Gabalis, por el funesto comercio de los hombres con los entes de lo astral, comercio que a tantos infelices ha perdido. La isla de Bak-Bak, que se ve en cuentos anteriores al de Diamante, aparece también en el siguiente, primero de la serie de los efrites o sílfides aéreas, y que llevan por título Historia de la joven obra maestra de los corazones, lugarteniente de los pájaros. Isaac al-Nadiun, dice el cuento, era un prodigioso maestro cantor de Mosul, encargado de aleccionar en música y canto a las mujeres del harem real y compañero de copa del califa Harún al-Rashid. Un día, en unión de Alfase, hermano del visir Jafar y de Lunus el letrado, giró visita al mercado de mujeres, donde el anciano aprovisionador le presentó a una cantarina deslumbradora llamada Tofa al-Kulub u obra maestra de los corazones, que rechazaba a los más ricos y generosos compradores de esclavas, quienes llegaron a ofrecerla hasta 30.000 dinares. Isaac al oírla se desmaya de asombro, diciendo: «Pero si canta infinitamente mejor que yo», porque, en efecto, era tal su maestría, que alcanzó a producir el llamado baile estático, o éxtasis de la danza sagrada, a un jeique venerable, y, más aún, hasta conseguía hacer bailar a las cosas inanimadas. En vista de tales cualidades el califa la recibió como favorita, tomándola tal afecto, que acabó por poner en sus manos los destinos todos del reino, pero ella, viendo caer en el jardín la manzana olorosa de la antigua favorita Set Obeida, exclamó: «No quiero que el rey pase más que una noche conmigo cada luna». Porque conviene añadir que Tofa al-Kulub no era una mujer propiamente dicha, sino una genia más bien, de la innumerable cohorte de las sílfides aladas, que tenía otras 3 hermanas casi tan admirables como ella, Gamsa, Escaraza y Guáquima, casadas, respectivamente, dice el texto de Marrús, con los 3 jefes de los efrites aéreos, Al-Chisbán, Maimún y Eblis. Gracias a semejante y alada condición,
Tofa al-Kulub pudo enseñar como nadie los divinos cantos del más aéreo y celestial primor, entre ellos el canto de la rosa, el de la violeta, el del narciso, la albahaca, la alucema, la manzanilla, la anémona, el nenúfar, el jazmín, el alelí y demás plantas admirables de las que embellecen montes, valles, prados y jardines, y asimismo los cantos de la golondrina, el búho, el halcón, el cisne, el cuervo, la abubilla, la abeja y la mariposa, sin contar el de 1000 otras aves, insectos y cuadrúpedos, los cuales al oírlos quedaban estáticos también y como petrificados por el placer. El lenguaje entero de las aves podía enseñar y enseñó, en efecto, la mágica y hermosísima Tofa al-Kulub y la misma misteriosa reina Camarilla, prendada de tales encantos, iba sigilosamente a verla mientras dormía. Todos aquellos entes excelsos llevaban sobre sí una maldición, la terrible maldición de Eblis, por no haber querido antaño, en los principios del mundo y del hombre, cambiar su vaporosa y de ordinario invisible figura, tomando la forma y los penosos deberes de los hombres. Y desde que la sublime Tofa era la amada del sultán, el palacio entero estaba lleno de ellos, quienes invisibles penetraban por doquiera, por las chimeneas, por las ventanas y hasta por los retretes y cisternas. Un alado caballo restituía luego a la reina Camarilla por los aires a su palacio de nubes, palacio que guardaba en sus indescriptibles jardines todas las soñadas bellezas del Edén, y había regalado a Tofa hasta la cantidad de 12 armarios llenos con las más preciosas cosas de la tierra y del cielo. El cuento, como vemos, se detiene en el más grave problema ocultista que cabe imaginar, el de la maldición o la caída, que es uno de los mitos más desnaturalizados del pasado sabio, porque, como se deduce lógicamente del gran tema de Prometeo, el caído, el rebelde, es siempre más excelso que el fiel, el sumiso y el desprovisto de voluntad titánica, capaz de conquistar el cielo por la violencia, o sea por su esfuerzo, como dice el Evangelio, por lo que, en el mito satánico, Lucifer, el portador de luz o posporos, rebelde y gallardo, aunque caído y metamorfoseado en Satán, lucha con Miguel y su hueste, Apocalipsis, siendo por entonces vencido, aunque haya de quedar ciertamente como vencedor en la consumación de los tiempos, en el día en que el mandil del herrero, que dice el poeta geógrafo Eliseo Reclus, vuelva a ser el estandarte de la Persia, léase del mundo, al tenor de este lindo mito suyo con el que cerramos el capítulo. El hecho más antiguo de la historia idánica, conservado como un diamante en barro impuro, nos muestra, en medio del fárrago legendario de las crónicas contradictorias, que los antiguos persas, destinados a sufrir la dura opresión de los reyes, tuvieron también sus días de noble reivindicación. El acontecimiento permanece envuelto en la sombra de un periodo desconocido, y no se sabe qué personajes se habían arrogado el imperio, pero la tenaz memoria del pueblo y la precisión narrativa, tal como la transmite la epopeya persa, no permite duda acerca de esta revolución de los antiguos tiempos encajada en la extraña fábula del monstruoso Soak, que llevaba sobre sus hombros 2 enormes serpientes que sólo se alimentaban de cerebros humanos. 17 hijos del herrero Kahwe habían sido ya trepanados por las serpientes reales y no le quedaba más que uno, designado por el tirano para sufrir el mismo destino. Entonces Kahwe, enarbolando su mandil de herrero en un palo y seguido de otros trabajadores blandiendo sus herramientas, se precipitó sobre Soliak, el monstruo, acobardado, huyó hacia Demavend, donde el héroe Feridún le clavó sobre un peñasco del volcán. Durante miles de años, el mandil de Kahwe fue el estandarte protector de Persia, pero desgraciadamente los herreros no conservaron su custodia, se la quitaron los soberanos para cubrirla de púrpura y de brocado, para adornarle con diamantes y zafiros, rubíes y turquesas. Le pusieron en una urna que para ser transportada necesitaba el esfuerzo de muchos hombres, y el pueblo la desconoció. La historia nos dice que la capilla portátil cayó en manos de los musulmanes cuando el formidable choque de Kadesich, y que los vencedores se repartieron los restos, pero no era aquella la bandera verdadera, se dicen los persas en secreto, y todos confían en que se encontrará un día el mandil del herrero.
Bajo una forma diferente también lo esperamos nosotros.